Biblia, por favor, y vamos a decir nuestra declaración de propósito. Bienvenidos todos a Casa de Oración. Gracias. Bájemele un poquito, hermano, al volumen. Gracias. Y nosotros vamos a repetirla todos juntos, que dice: Señor, hoy demostramos nuestra confianza en ti al obedecer tu palabra. El deseo de nuestro corazón es glorificar con nuestra obediencia y vida. Y si no lo hago así, ¿para qué creo en ti? ¿Para qué creo en ti? Vamos a orar nuevamente y ponernos delante de nuestro Dios. Señor, primero aclara mi garganta, porque esta alabanza no podemos hacerla de otra manera si no es con nuestro pulmón a todo lo que da, porque te reconocemos. Pero también, Señor, querido Padre, muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Ayúdanos a descubrir cómo tener crecimiento. Y no solo se trata de lo físico, querido Padre, sino de nuestra vida entera. Y esto te lo estoy pidiendo en el poderoso Jesús, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, a quien hoy estamos entregando la gloria y la honra. Y esto, Señor, te lo decimos en el nombre del Todopoderoso, ahora y siempre. Amén y amén. En los mensajes pasados dejamos claro, y pongan mucha atención a esto, a ver si la garganta no me traiciona más adelante, pero escúcheme muy bien, que la Biblia es la verdad y los beneficios al conocer la verdad es, primero, vivir feliz. ¿Se acuerdan del primer mensaje? La Biblia nos hace vivir felices, pero también al conocer la verdad vivimos victoriosos, que fue lo que vimos la semana pasada. Pero hay un beneficio que vamos a ver hoy al conocer la verdad, que este beneficio es vivir creciendo. La Biblia, cuando nosotros la hacemos y la asimilamos a nuestra vida, nos permite crecer, y esto es maravilloso. Y para poder entender mejor esto, me fui al diccionario para poder entender la palabra creciendo. Y yo fui al diccionario, y en el diccionario la definición de creciendo es acción y efecto de crecer. Bendito diccionario, no me dice absolutamente nada, ¿verdad? ¿Están de acuerdo conmigo? Pues nada más me manda otra definición. Entonces me fui a buscar exactamente lo que es entonces crecer. Y crecer significa ir en aumento. A ver, yo no sé si a ustedes les cayó así como un balde de agua fría cuando vi esta definición. Crecer significa ir en aumento. Siempre damos por hecho el crecimiento, y aquí me detengo un poco para que usted vea conmigo este punto, hermanos allá en casa. Nosotros el crecimiento lo damos como algo tan natural porque es parte de nuestra vida. Crecemos físicamente, emocionalmente, espiritualmente, pero muchas veces no nos percatamos de lo que sucede cuando tú y yo crecemos. No nos percatamos de lo que va a ir sucediendo en nuestra vida conforme vamos nosotros, como dice la definición, en aumento. Y esto es algo bien importante, y a mí en verdad me cayó esto como un balde de agua fría, me dejó helado, porque es triste ver a la gente allá afuera, ver a los cristianos que no crecen espiritualmente porque lo dan por hecho. Lo dan por hecho, y no es por ahí el asunto. Tú y yo no debemos de dar por hecho que el crecimiento se da solo. Necesitan muchas cosas para esto. Entonces a mí me da mucha tristeza eso, que la gente no quiere crecer espiritualmente, que no quieren aumentar la felicidad, que no quieren aumentar la victoria en su vida, y eso es crecimiento. Y muchos, hermanos, de nosotros no entendemos el concepto, porque la razón por la que tú y yo no crecemos, no tenemos felicidad, no tenemos victoria, es que en realidad no estudiamos la palabra. Damos un hecho tenerla en nuestras manos. ¿Cuántos la traen? Levanten su mano ya ahorita en la declaración, ¿verdad? Pero por sí sola, lo vimos la semana pasada, ¿nos hace ser victoriosos? Tenemos que ir a ella, y esa es la consecuencia. Pero debemos de estar conscientes de eso. Hey, hermano, el hecho de que tú vengas al templo no es garantía de que tú vayas a crecer. Esa no es una garantía, porque caras vemos, corazones
No sabemos. Y es bien sencillo como esto, porque muchos de nosotros venimos al templo, allá estamos conectados en la transmisión, porque a ustedes también les toca, queridos hermanos, allá en casa, y estamos bien pendientes de lo que pasa durante la celebración. Pero cuando estamos en la celebración, venimos a la celebración, es como si agarráramos un vaso, lo llenáramos de todo lo que estamos recibiendo. Ay, alabanza, le echamos aquí. Ay, qué bonita administración, lo echamos aquí. Oh, palabra de Dios, me voló la cabeza hoy el pastor con lo que dijo. ¿No? Le echamos aquí. Pero apenas salimos y el vaso se empieza a derramar. Y apenas salimos, cuando nos subimos al coche, a veces lo derramamos completamente porque ya estamos peleándonos con los hijos, ya estamos peleándonos con el esposo, la esposa, o ya vamos enojados porque el condenado pastor hizo el sermón para mí. A ver, yo no estoy contando historias de nadie, que conste. ¿Sí? ¿Están conmigo? Entonces, esto no es garantía, pues de que tienes que crecer, sí, porque así es tu naturaleza, algún día te tienes que desarrollar y crecer. Es más, el mismo Señor Jesús nos dice que Él crecía en estatura, crecía en sabiduría, crecía en la palabra, en el espíritu, porque esa es la naturaleza del humano, crecer así. Pero Él creció en perfección y bueno, este es otro asunto. Pero creo que tú y yo estamos de acuerdo con eso. No se trata solamente de echarle algo al vaso y creer que las cosas están bien, o traer nuestra Biblia bajo el brazo creyendo que ya todo está bien y por eso vamos a crecer, o como cuando estábamos en la primaria o en la secundaria, en la prepa, en la universidad, que nos acostábamos en el libro a ver si se nos pegaba algo por ósmosis, ¿no? Chance se nos pegue, así no sucede. Entonces, mucha gente afuera tiene la necesidad espiritual. Tú tienes necesidad espiritual porque Dios nos ha creado con esto, con esa necesidad de llenar esa parte espiritual. Y me sorprende porque Pedro dijo en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 2, en la versión Reina Valera, porque ahorita voy a leer la palabra de Dios para todos, lo siguiente: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis. Tenía el concepto perfecto por medio del Espíritu de lo que era crecer por medio de la palabra de Dios. Pero vean cómo dice la palabra de Dios para todos. Todos la tenemos aquí arriba y vamos a leerlos juntos, todos juntos. Dice: sean como bebés recién nacidos y busquen con ansia la leche espiritual pura. Así podrán crecer y ser ¿qué? Salvos. Y el crecimiento es una consecuencia al nosotros alimentarnos. Entonces, en otras palabras, la palabra de Dios es la fuente del crecimiento. Repitan conmigo: la palabra de Dios es la fuente del crecimiento. A ver, allá en casa, ¿lo repitieron? La palabra de Dios es la fuente del crecimiento. El apóstol Pedro, iba a decir Pablo, Pedro lo entiende perfectamente. Por eso nos dice: sean como bebés recién nacidos, los que han tenido la bendición de tener hijos. Cuando los hijos nacen hermosos, rozagantes, ¿verdad? A veces aprietitos, así todos apretaditos, pero ya después se componen con el tiempo. Nos componemos con el tiempo. Pero lo primero que buscan es alimentarse de mamá. Porque ya el alimento que estaban recibiendo por otro lado ya se bloqueó. Y eso es lo que nosotros debemos de entender cuando vamos a la palabra de Dios. Esto es importante. En toda la Escritura, en toda la palabra, en toda ella, se nos invita a crecer. Cuando llegamos a Cristo, llegamos como bebés. Y aquí explico. No se trata de que cuando tú vengas por primera vez al templo, y a lo mejor tú estás aquí hoy por primera vez o nos estás escuchando por primera vez, eres un bebé. Entonces soy un bebé. No, a ver, voy a explicar muy bien esto. Tú eres un bebé espiritual cuando decides aceptar a Cristo como Señor y Salvador de tu vida.
Porque la Biblia nos dice que va a haber un nacimiento nuevo en ti. Y naces ahora en el Espíritu. Y por eso, en el capítulo 3 de Juan hay un encuentro ahí maravilloso del Señor Jesús con un principal de los judíos que fue de noche a buscarlo y le dijo: quiero ser tu discípulo. Y le dijo: tú lo que tienes que hacer es nacer de nuevo. Y tienes que meterte. Y él decía: ¿cómo? ¿Me tengo que meter entonces en el cuerpo de mi mamá así siendo como estoy? Y dijo: no, tiene que ser un nuevo nacimiento en sangre, en agua, en espíritu. Pero ese nuevo nacimiento se tenía que dar. Entonces cuando naces, pues no naces siendo un adulto, ¿estás conmigo? Naces como un bebé. Entonces ese es el concepto. Cuando tú vienes a la palabra, tienes ese encuentro personal con Jesucristo, cuando entiendes emocional, intelectual y voluntariamente que Jesucristo es el Señor de tu vida, que Él te perdona y que Él vino a morir por ti en la cruz, entonces naces y automáticamente te vuelves en un hijo de Dios, bebé. Pero escucha esto, Dios no quiere que te quedes así. A ver, hermano, Dios no quiere que te quedes como un bebé espiritual. Déjame decirte que yo desde niño tuve la bendición de haber nacido en un hogar cristiano, como muchos de los niños que ustedes traen aquí a Casa de Oración. Yo le digo a mi mamá que yo no nací en una banca del templo nada más porque Dios fue grande, pero ahí crecí. Ahí estuve mi niñez, mi adolescencia, mi juventud, y yo participaba en las actividades, me aprendía textos, participaba, dirigía las actividades y adquirí conocimiento, pero no crecí espiritualmente. A ver, ¿están conmigo? Adquirí muchísimo conocimiento desde niño, y es lo que los niños hacen, porque en un momento ellos están adquiriendo el conocimiento para que cuando se les hable de Cristo, entonces ese conocimiento los haga llegar a la verdad, que es Jesucristo. Y yo tenía conocimiento, hermanos, pero un día el Señor, déjenme decirles, me llamó y me dijo: necesito de ti, necesito que me sirvas. Entonces fue cuando el Señor me llamó, empecé a servir, después llegué al seminario, pero cuando llegué al seminario entonces me di cuenta de cuán importante era la palabra para mi crecimiento espiritual. Y ahí me cayó el 20, como cada vez que leo la Biblia me cae el 20 y descubrí que solamente tenía conocimiento y no crecimiento. Hay una gran diferencia. Y ahí en el seminario, en verdad, Dios trajo ese enamoramiento para mí de la palabra, porque me cayó el 20 de lo importante que era crecer. Entonces, hermano, tenía ese deseo tremendo de crecer y me di cuenta que solamente había una forma de lograrlo, que eso es lo que yo anhelo, que tú quieras hoy, que te vayas con esa idea de crecer. Y esa cosa que yo tenía que hacer era estudiar la palabra de Dios. A ver, ¿qué tienes que hacer para crecer, hermano? Estudiar la palabra de Dios. No solamente conocerla, es estudiarla, meditarla, hacerla tuya, obedecerla. Hey, hermano, eso es lo que yo anhelo. Mira lo que dice el texto en la palabra de Dios para todos. Busquen con ansias. Esta palabra me motivó y me animó mucho. La leche espiritual. O sea, con ansias es con desesperación. Como cuando traen muchas ganas de un chocolate y se paran de donde están y van a la tiendita más cercana llamada Oxxo, porque es la más cercana en todos lados, y compramos un chocolate, lo hacemos y ya está, ay, lo estoy saboreando. O que en la mañana lo primero que haces es ir a poner el agua porque me quiero tomar un café, tengo esa ansia, esa desesperación. Entonces el apóstol aquí en la traducción es: busquen ansiosamente, con desesperación, la leche espiritual, la palabra de Dios. Entonces tu crecimiento está en proporción directa, escucha bien esto, con la cantidad de tiempo, con la cantidad de esfuerzo que pasas en el estudio de la Biblia. El tiempo que pasas estudiando la palabra de Dios. Y tú me vas a decir: pero pastor, a ver,
de por sí no tengo tiempo, tengo que trabajar para vivir, sí, pero ¿sabes una cosa? Debes de buscarte el tiempo. Mi pastor Juan Germán Ortiz, que hace varios años acá estuvo predicando en el aniversario de la iglesia, él me dio la clase de homilética precisamente, que es esto de preparar los sermones. Y me acuerdo que en el seminario luego los compañeros, ay pastor, es que nos encargó 2 sermones y nos los encargaba de un día para otro. Y él nos decía, ¿cuánto tiempo dormiste? Pues 8 horas, no duermas. Trabaja, estudia y después duermes. Y tiene razón, y es algo que yo todavía lo sigo practicando. Pero si es necesario, tómate tiempo de otras cosas que a veces son innecesarias. Y no quiero llegar a este cliché, vamos a ponerle así, de lo que nosotros vemos la tele, de lo que vemos Netflix, de los que estamos pegados en el Facebook. Y escúchenme, al tiempo que puedo compararlo con la lectura de la Biblia. ¿Y verdad que va a ser bien diferente? El tiempo que paso pegado a mi celular con el tiempo que leo la Biblia. Y sí quiero confrontarte, porque debes de buscar un equilibrio. Yo no quiero que vayas y quemes ahora todos los celulares y las computadoras, no, eso no. Sino que en realidad busques un equilibrio entre lectura, tu tiempo de ocio, lectura, tiempo de ocio, lectura, tiempo de ocio, lectura, tiempo de ocio. Por eso no crecemos, porque no estamos conscientes de lo que en nuestra vida está sucediendo. Entonces tu crecimiento está en proporción directa a tu cantidad de tiempo, esfuerzo que pasas en el estudio de la Biblia. Y necesitas buscar, dice el texto bíblico, busquen con ansia. Mira, no dice la Biblia, deja que ellos lo hagan. No dice la Biblia, deja que el pastor estudie por ti. No dice la Biblia, deja que tu esposo lo haga por ti. No dice la Biblia eso. Dios dice que tú lo busques, que tú lo anheles, que tú con ansias estés detrás de la palabra de Dios. Pero nosotros, no solamente, no solo se trata de buscar. Debemos de tener la actitud correcta cuando vamos en búsqueda de ella, porque tú vas a salir de aquí diciendo con el vaso medio lleno, es que el pastor me dijo que tenía que leer más la Biblia, y ahí voy a regañadientas a leer la Biblia. Ay pastor, es que no sabe, está más emocionante ver el Facebook. Mira, para poder crecer, debes de reconocer que necesitas un cambio. Vamos a leerlo acá todos juntos. ¿Qué dice? Para poder crecer. No lo escucho. ¿Qué dice? Para poder crecer debo de reconocer que necesito ¿qué? Un cambio. Tú lo necesitas. En 1 de Pedro 2:1, que es en el versículo, en la porción que estamos, un versículo antes, es interesante ver cómo primero debemos de tener esta actitud de reconocer el cambio. Mira lo que dice ahí en esta parte, desechando pues toda malicia. Y la palabra malicia me llama mucho la atención porque también significa maldad en general. Pero dice, desechando pues toda malicia, y luego dice todo engaño, hipocresías, envidias y todas las demás, ¿qué dice? Detracciones, todo lo demás. Entonces, luego viene el versículo número 2. Pero qué interesante que primero dice, tienes que desechar muchas cosas en tu vida. ¿Estás consciente? Reconócelo, nos dice el apóstol. En otras palabras, debemos de dejar de lado todas las cosas malas de nuestra vida, confesar nuestro pecado, enderezar nuestra vida y acudir a la palabra con ese tremendo deseo que nos está diciendo Pedro. Pero aquí a lo mejor cabe una pregunta. Pastor, ¿tengo que ir primero a la Biblia para ver mi maldad? ¿O veo mi maldad para ir a la palabra? ¿Se habían preguntado esto? ¿Qué es primero? ¿Veo mi maldad y después voy a la Biblia? ¿O veo la Biblia y después voy a mi maldad? Yo sí me puse a pensar en esto. ¿Qué es primero? ¿El huevo o la gallina, Señor? ¿Qué es primero? Entonces tengo que ver mi maldad. Bueno, déjame decirte que Dios trabaja de las dos formas. Porque en su multiforma Dios va a trabajar de las dos. Pero aquí en este texto nos dice que primero debemos de reconocer nuestra necesidad y entonces voy a la palabra y ella se encarga por medio del Espíritu, como se los dije la semana pasada, a direccionarme específicamente dónde cambiar
y utilizar esa daga, esa espada del Espíritu me da para ir directamente a lo que tengo que hacer. Entonces, y solo entonces, vamos a crecer y vamos a comenzar a crecer. Pero aquí está el detalle: debo de reconocer que necesito de la palabra de Dios. Y ya cuando vas a la palabra misma te va a decir, es tu carácter. Mira, es ese pecado que no me has querido ceder desde hace tanto. Es esa debilidad que tanto te ha afligido, que va y viene, va y viene. Es esos pensamientos que traes ahí en tu cabezota que no le has sabido entregar al Señor. Y esta es la lógica. Dios quiere que florezca algo nuevo y hermoso en ti, pero debes de quitar todo aquello que te estorbe, que no funcione. Y solamente lo vas a saber cuando le digas a Dios, tengo que cambiar, Señor, reconozco, pero ahora muéstrame qué en tu palabra. Mira, te voy a poner un ejemplo bien sencillo, es como una plantita. Yo cada vez que la planta crece y necesito cambiarla de maceta, hay muchos que hacen esto y es una forma incorrecta, pónganme atención. Si de alguien sabe de plantas soy yo, pónganme atención. Y lo que hacen es que agarran la maceta, la sacan y la ponen así como estaba en otra más grande y nada más le echan la tierrita alrededor. Error. Tú tienes que quitar toda esa tierra que ya no tiene lo que necesita la planta, dejarla en puras raíces y entonces poner una tierra nueva con todo lo que necesita, sembrarla, ponerla ahí, echarle su buena regadita antes a la tierra, no directamente a la planta. Ese es otro error. A ver, pónganme atención, ese error. Cuando tú trasplantas, riegas la tierra antes y luego ya pones la plantita. ¿Sí están conmigo? Ok. Entonces ya pones la tierrita, la pones bien, la dejas ahí y luego ya de 3 días la vuelves a remojar. Y entonces la planta está lista para seguir creciendo, pero solamente se va a desarrollar si tú le quitas toda esa tierra que ya no tiene lo que esa planta necesita para seguir creciendo. Esto es lo que Dios te está diciendo. Tú necesitas quitarte, desarraigar de ti, quitar esa tierra que te está estorbando, que ya no te sirve para nada, que te está haciendo tropezar, para que entonces puedas tomar la tierra buena que el Señor tiene para ti. Y eso es lo importante. Entonces debes de quitar todo y entregárselo. Mira lo que dice 2 Corintios 10:5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Esto es decirle, tengo necesidad de ti, llévame a la palabra y guíame para poder crecer en ti. Pero no solamente es eso, sino que para poder crecer debo de reconocer que siempre me tengo que alimentar. A ver, repitan conmigo, acá lo tenemos arriba, ¿qué dice? Para poder crecer debo reconocer que alimentar. Entonces voy a retomar esto de las plantitas, ¿de acuerdo? No vengo en plan jardinero hoy, pero es el ejemplo que pude tomar. Bueno, ya las sembré en ese mejor lugar, ¿están conmigo? Pero ahora tengo que hacer algo por ellas. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Abonarla. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Regarla de mejor manera. Tengo que ponerla en el lugar adecuado para que le dé el sol adecuado. ¿Están conmigo? Aunque digan que es de sombra, la planta necesita de sol. Entonces, si la metes en el armario se te va a secar, ¿verdad? Si la metes ahí debajo de la sala se te va a secar. Entonces necesitan unos cuidados especiales. Ver que no tenga plaga, ver que esté creciendo verde o naranja o del color que sea, pero que crezca bien. Bueno, así es la Biblia. La palabra es la fuente de vida que nos ayuda a desarrollarnos. La palabra es la fuente de vida que nos ayuda a curarnos. La palabra es la fuente de vida que nos ayuda a madurar, a fortalecernos. Y solo cuando estamos en la palabra y creciendo en ella y nos alimentamos de ella, entonces vamos a poder derrotar a Satanás. Y hermano, vamos a conocer mejor a Dios, conoceremos mejor su carácter. Y al estudiar la palabra recibimos el cuidado que
necesitamos para crecer sanos. Solamente en la palabra. Mira, Juan 6:23 dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son, ¿qué? Vida. Entonces la palabra nos da vida, pero también nos dice en Jeremías capítulo 15:16, fueron halladas tus palabras, ¿y qué dice Jeremías? ¿Yo qué? Las comí. Qué literal es esto. Qué interesante. Para crecer tienes que comer, alimentarte de la palabra de Dios. Y me encantó cuando dice la comí. Yo imagino a este hombre diciendo, es como cuando agarro la chuleta que tanto me gusta, la saboreo, la disfruto y doy ese bocado que me hace sentir lo que estoy comiendo. Bueno, así debería de ser la palabra en nuestra vida, comerla porque es algo que nos gusta. Y entonces eso es a lo que le llamamos alimentarnos de la palabra de Dios. En Santiago 1:18 dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Entonces, como bebés tenemos que alimentarnos de esto, y la palabra da vida, la palabra sostiene, la palabra edifica. Es un alimento fenomenal, es un superalimento. ¿Han escuchado esto? Está de moda lo del superalimento. Yo sé que has escuchado que el superalimento son ciertas plantas, semillas o fruta que tienen muchas cualidades que nos ayudan a nuestro cuerpo y a nuestro crecimiento. Hay una plantita que se llama cali o cale, no sé cómo le mencionan, si alguien me ayuda, cale o cali, no sé cómo es esta planta, que se le considera un superalimento. Yo no sabía que el aguacate es considerado un superalimento. Así que, hermanos, no importa pagar 100 pesos por un aguacate, es el superalimento de su vida. Bueno, el superalimento es la palabra de Dios para ti. En 1 Timoteo 4:6 dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Y me llama la atención lo que dice adelante, nutrido con las palabras de la fe. Entonces quiere decir que cuando te alimentas de la palabra, estás nutrido y tu fe va a ser inquebrantable. Fe inquebrantable, que no vas a ser movido con el viento. Entonces la palabra nos nutre, nos alimenta, nos edifica y nos hace crecer. Y Dios quiere que tú y yo vayamos en aumento, que es la definición correcta, que crezcamos, que maduremos. Pero hay algo interesante, en 1 de Juan 2, del 13 al 14, encontramos un patrón de crecimiento. Y este patrón de crecimiento va a reafirmar lo que yo te dije al principio. Dios no quiere que te quedes como un bebé espiritual. Mira lo que dice 1 de Juan 2, 13 a 14. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que desde el principio os escribió a vosotros. Jóvenes, porque habéis vencido al maligno, os escribo a vosotros. Hijitos, porque habéis conocido al Padre. Aquí hay 3 pasos que nosotros debemos de ver en nuestro progreso espiritual. Y como ya les dije, comenzamos como bebés. Y a medida que nos alimentamos de la palabra, nos vamos fortaleciendo, vamos a crecer como un joven, como un adolescente espiritual. Y después vamos a ser esos adultos espirituales que el Señor quiere, que es cuando alcanzamos la madurez. Entonces hay 3 etapas en la vida cristiana. La de bebé, la de esa juventud donde estamos alimentándonos, pero luego ya está la etapa de madurez, donde ahora a nosotros nos corresponde enseñarles a los demás. Y yo quiero que tú hoy pienses en cuál de esas 3 etapas estás. A lo mejor sigues en la etapa de bebé. Bueno, es el momento de echarte otro clavado a la palabra de Dios, haz la tuya para que empieces a desarrollarte. Entonces, hermano, nunca vamos a vencer totalmente a la carne, esto es innegable. Porque no quiere decir que conforme vas creciendo, entonces te haces invencible. Conforme vas creciendo, querido hermano, tu fe te ayuda a tener victoria, pero no a ser invencible. El único invencible aquí en la tierra, ¿quién fue? Jesucristo. ¿Estás? En la mañana la hermana Maru en la clase estaba diciendo que a veces nos creemos autosuficientes, por eso tenemos orgullo. De hecho, los invitamos a la clase a las 10 de la mañana.
Y es verdad. Y a veces adquirimos conocimiento, vamos creciendo, pero se nos olvida que el ego tenemos que dejarlo a un lado, que el orgullo también debemos de dejarlo a un lado, y nos creemos invencibles. Cuando realmente lo que el Señor nos dice en la palabra de Dios que es que en medio de tus pruebas, en medio de tus dificultades, en medio de las situaciones difíciles, el grado de madurez que tengas de bebé, joven o adulto te va a ayudar a enfrentar de diferente manera las circunstancias. Cuando estás bebé lo vas a enfrentar de una forma, cuando estás en juventud lo vas a enfrentar de una forma, y cuando estás en madurez lo enfrentarás de otra forma. ¿Y qué me dice, pastor? Entonces Dios actúa de diferente manera con todos. Por supuesto, Dios no actúa igual con ninguno, pero su voluntad sí es perfecta y es única para todos. ¿Y cuál es? La de crecer en su palabra. Eso sí es real. Entonces debemos de tener mucho cuidado, porque muchas veces en esta etapa de joven espiritual queremos comernos el mundo, conocemos doctrina, tenemos conocimiento, pero es preciso, es necesario que nos esforcemos para llegar al lugar en que se comienza a andar en la madurez de estar en la presencia misma de nuestro Dios. Entonces, el objetivo máximo del crecimiento es parecernos más a Cristo. Así que yo te voy a pedir algo: no te brinques los pasos del crecimiento. No te brinques los pasos. Si hoy estás bebé, desarrolla, aliméntate, toma más de la palabra de Dios, busca al pastor, busca a los líderes espirituales de esta casa y tú diles, hermano, quiero crecer, quiero ir adelante. Si estás en esa parte de la juventud donde ya tienes mucho conocimiento, bueno, ahora ¿cómo le hago para madurar y empezar a compartir? Desarróllate como bebé, crece como un joven, como un adolescente y madura para llegar a la estatura de Cristo. Que eso es lo que anhelamos aquí en Casa de Oración, que todos lleguemos a ese conocimiento, pero solamente va a suceder si tú lo haces por medio de ella, de la palabra. Pero esto es en serio, ¿eh? Esto es en serio. ¿En qué etapa estás? ¿En qué etapa de crecimiento estás? Porque si tú comprendes esto, nos lleva al reto de fe, que dice lo siguiente: hoy decido crecer por tu palabra. No quiero seguir siendo un bebé. Hoy decido avanzar hasta llegar a la madurez que tú quieres para mí. Yo me acuerdo que a mis hijas, cuando estaban todavía pequeñas, yo les decía, ay, mi bebé, más Rebeca. Y Rebeca me decía, yo no soy tu bebé. Porque ella ya se quería creer grande, o más bien se creía grande. Y entonces ya la empecé a tratar no como bebé, sino como una grande. Pero aún el día de hoy le sigo diciendo mi bebeca, ¿no? Y Rebeca, ay papá, ¿por qué me dices así? Y se esfuerza por crecer, se esfuerza por madurar. Hermano, ¿quisieras tú esforzarte por crecer? ¿Quisieras tú dejar de ser bebé? Ya no comas solamente esa papilla espiritual. Ya es tiempo de que, como dice la palabra, vayas a las viandas espirituales y que ya vayas a los conceptos teológicos profundos que Dios tiene para tu vida, para que alcances la estatura de Cristo. Pero empieza a poner en orden tus prioridades. Menos ocio, más palabra. Sí, mucho conocimiento, pero mucho más crecimiento. Y esto no se trata de los demás, se trata solo de ti. ¿Quieres cerrar tus ojos? Señor, tú eres fiel y nos muestras esos caminos que nosotros tenemos que seguir y hacia dónde tenemos que ir. Entonces, en el espíritu que tú has movido hoy, en este momento a Casa de Oración, en nuestro espíritu, Señor, que tú nos muevas a entender este concepto de lo que es
tu palabra para que podamos vivir creciendo. Sin ella, seremos como esas plantas olvidadas. Sin ella seremos como esas plantas que ya son más raíz y poca tierra, poco alimento para que sigan creciendo. Querido Padre, yo no quiero eso para ninguno de los que hoy estamos aquí en casa de oración, que están allá en casa. Lo que mi corazón hoy anhela, lo que mi corazón hoy desea, es que de aquí salgamos vidas, Señor, con los vasos llenos, dispuestos a no derramarlos, dispuestos a buscar ese alimento, a nutrirnos en tu palabra, dejar de ser bebés, empezar a ser adolescentes, dejar de ser adolescentes y empezar a estar en la madurez para llegar a la estatura que tú tienes para nosotros. Es la mejor herramienta que nos has dado y con ella podremos vencer. No permitas que ninguno de los que hoy están aquí, de los que nos están viendo, Señor, se queden como bebés espirituales y anhelen ese crecimiento, lo anhelen con todo su ser. Gracias, Dios, por este tiempo. Pero ahora yo quiero dirigirme a ti, querido hermano, allá en casa. Quiero dirigirme a ti, querido hermano, aquí en esta sala de casa de oración. ¿Qué compromiso vas a hacer hoy con el Señor? ¿Vas a hacer el compromiso de decirle, Señor, sí, necesito ir a ti como si fueran tabletas, como si fuera medicamento, 3 veces al día, como si fuera ese alimento físico, 3 veces al día o 4, las que sean? Pero necesito hacer un compromiso contigo hoy, de aferrarme a la palabra. Hermano, te invito para que hagas un compromiso el día de hoy con el Señor. Y si tú hoy vas a hacer ese compromiso, porque yo también lo quiero hacer delante de ustedes como un compromiso delante de Dios, de aferrarme todavía más a la palabra, de amarla, para que Dios me permita seguir creciendo y madurando en ella. Si tú eres de los que hoy han tomado esa decisión allá en casa, ponte de pie para que ores. Deja ahí la comodidad donde estás, pero yo aquí en casa de oración te digo, ponte de pie, hermano. Si tú hoy has entendido lo que la palabra te ha llevado, necesitas hacer ese compromiso y decir, no, ya, no puedo más, Señor. Debo de aprender a aferrarme a tu palabra más que cualquier otra cosa. Y Dios anhela, Dios lo anhela. Haz que tu Biblia se desgaste, haz que tu Biblia se desborone, haz que tu celular deje de funcionar porque estás ahí pegado a la palabra de Dios. Acábate la batería leyendo la Biblia, para que tú entonces tengas la batería al 100 y poder enfrentar las circunstancias de la vida. Aquí estamos, Señor, como iglesia, y yo acudo a tu palabra y acudo a lo que tú tienes, Señor, para nosotros. En verdad, no podemos, Señor, no podemos seguir siendo iguales. Anhelamos que tú sigas moviéndote en medio de nosotros. A ti damos la gloria y damos la honra. Bendice a todos los que hoy estamos aquí y en tus preciosas manos estamos. Dios, bendice al dador alegre. Bendice a aquel también que ha dado su tiempo, pero que también va a dar su ofrenda y va a dar su diezmo por fidelidad, que va a dar su diezmo por obediencia, que va a dar su ofrenda por amor a tu obra, por amor, Señor, a esta casa. Y que tu reino, Señor, venga sobre nosotros. Eso es lo que hoy yo te pido. En el nombre de Jesucristo, Padre. La iglesia dice, amén.